a seguir. En este segundo bloque de la tectónica preandina tenemos el trabajo caracterización estructural de los alrededores de la estancia El Triángulo, departamento Pringles, San Luis, cuyos autores son Manchento, Caroño Durán y Ortiz Suárez. Buenos días a todos. Este trabajo se titula Caracterización estructural de los alrededores de Estancia El Triángulo, departamento Coronel Pringles, de la provincia de San Luis. Quien les habla es Damián Agustín Manchento. Los coautores del trabajo son Durán y Ariel Ortiz Suárez, del Departamento de Geología, de la Universidad Nacional de San Luis. El área de estudio se ubica en la zona centro-oeste de la Sierra de San Luis. Para la Sierra de San Luis, Sims y otros en 1997 definieron de oeste a este tres complejos metamórficos denominados como complejo metamórfico Nogolí, complejo metamórfico Pringles y complejo metamórfico Conlara, y hay una unidad de bajo grado metamórfico denominada Formación San Luis por Prosi y Ramos en 1988. En el caso de las unidades magmáticas, según la propuesta de Morosini y Ortiz Suárez 2014, se separó el magmatismo en magmatismo cámbrico superior ordovícico, estos cuerpos de color amarillo y celeste, y magmatismo devónico tardío postrogénico, que serían los cuerpos en color rojo. Se ubica en el centro del complejo metamórfico Pringles, lo que fue denominado también por Ortiz Suárez 1999 como complejo néisico San José, donde se encuentran rocas metamórficas de grado medio-alto, y migmatitas e intrusivos ígneos. El complejo néisico San José está separado de una unidad de grado medio, del complejo metamórfico Pringles, denominada Grupo Micaesquistos por Fongosini y Prosi en 1998, y está separado hacia el oeste por la faja San Pedro del Volcán, la faja de cizalla San Pedro del Volcán, hacia el este por la faja de cizalla La Troya, y además se encuentra una faja de cizalla hacia el centro del complejo néisico San José, denominada La Arenilla. En la geología local del área de estudio, se caracterizaron un total de 4 fajas, como 1, 2, 3 y 4 en este trabajo, y una faja número 5, una zona de fractura número 5, que es una faja de cizalla que no fue identificada en el campo, pero sí en la imagen satelital. El área de estudio se separó en 2 dominios en base a su petrografía y sus características estructurales, denominados como dominio occidental y dominio oriental, que están separados aparentemente por la faja número 2. El dominio occidental se compone de escasos calcosilicatos y gneisses, y principalmente por migmatitas diatexíticas, mientras que el dominio oriental se compone de gneisses, esquistos, metatexitas estromatíticas y metatexitas en vena, que conforman la roca de caja del granito Santa Lucía. Y hacia el borde noreste de la zona se encuentra el granito Las Chacras, correspondiente al batorito de Las Chacras Piedras Coloradas. Como un breve resumen de la estructura, se puede mencionar que en el dominio occidental se encuentra una foliación metamórfica S1, que corresponde a un bandeado néisico, que equivale a una foliación migmática. Se atribuye a un primer evento deformacional de 1. Una foliación de plano axial S2 asociada a pliegues apretados simétricos, que se atribuyen a un segundo evento deformacional D2. Y en la faja de cizalla número 1 se encuentra una foliación de cizalla S3, que se atribuye a un evento deformacional D3. En el dominio oriental se caracterizó una estructura relíctica S0 correspondiente a una alternancia de bancos, una foliación metamórfica S1 que corresponde a una esquistosidad y se atribuye a un primer evento deformacional de 1, una foliación de plano axial S2 que corresponde a la foliación regional del dominio oriental, que se caracterizó como una esquistosidad que equivale a una foliación estromatítica y a la orientación de las venas de las migmatitas.
La misma está asociada a un pliegue F2 de flancos paralelos que es atribuido a un segundo evento deformacional D2. Mientras que en las fajas deslizadas se encuentra una foliación milonítica SMI3 asociada a un tercer evento deformacional D3, al cual también se asocia una fase de plegamiento que forma pliegues abiertos y asimétricos F3. En una fotografía del dominio de afloramiento del dominio occidental de las mimatitas detexílicas se observa la foliación S1 plegada por los pliegues F2 y su relación con el clivaje de plano axial S2. La foliación S1 inclina con ángulos de entre 40 y 70 grados al sureste, mientras que los ejes de los pliegues B2 inclinan entre 59 y 88 grados al noreste y en menor medida. Y la foliación de plano axial S2 tiene una actitud noreste e inclina con ángulos de entre 66 y 79 al sureste. Dentro de la faja deslizada número 1, la foliación de plano axial S2 es reorientada por una foliación, digamos que se genera una reorientación de esta foliación S2 y se desarrolla una foliación S3 que es subvertical o inclina con alto ángulo hacia el oeste, a la cual se asocia una alineación mineral de estiramiento en biotitas de 212-40 y además tiene una cinemática dextral, donde se puede observar aquí, por ejemplo, en el abudinamiento de un cuerpo previamente segregado, esta cinemática. Lo que indicaría que lo que está ascendiendo es el oeste. En el dominio oriental, aquí en un afloramiento de esquisto, se puede observar la foliación S1, pliegues de flancos paralelos y el desarrollo de la foliación de plano axial S2. Dentro de la faja deslizada número 2 nos encontraron indicadores cinemáticos claros que permitan determinar el movimiento de dicha faja. En el caso de la faja número 3 se encuentran estos pliegues asimétricos con flancos occidentales levemente más abruptos y flancos orientales más tendidos, cuyos ejes inclinan con ángulos bajos a moderados al noroeste y al noreste. Y aquí es donde se desarrolla esta foliación SMI3 milonítica, con una alineación de estiramiento de biotita de 35-19 y una cinemática sinestral. En la faja número 4 se puede observar cómo la foliación S2 aumenta de ángulo dentro de esta faja y se encuentran cuerpos intrusivos del granito Santa Lucía, correspondientes al granito Santa Lucía, donde el movimiento es dextral y la lineación mineral es subhorizontal. Esa es digamos, en la faja 3 y 4 la foliación milonítica es muy similar, lo que cambia es que la faja 3 tiene una cinemática dextral y una alineación de 35-19, y la faja 4 tiene una alineación subhorizontal y una cinemática dextral. En un perfil oeste-este, que es de la parte central de la zona, podemos observar el dominio occidental con su faja interna, la faja 2 que separa ambos dominios, el dominio oriental con las fajas 3 y 4, y esta faja deslizada, digamos que no fue determinada en el campo, digamos, así que por eso está con signo de pregunta. Dentro de las fajas deslizadas del dominio oriental, principalmente en la 3 y la 4, se desarrollan rocas miloníticas con texturas catacintadas y placer, en lámina de gas, esta textura conformada por bandas ribbon de cuarzo recristalizado y algunos escasos porfiroclastos de feldespato potásico y de cuarzo, y algunos micafis de biotita. Otra textura común en estas rocas es la textura oftálmica, donde se encuentran porfiroclastos de feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo, micafis de biotita, rodeados por una matriz de grano fino recristalizada de feldespatos y cuarzo, y en algunos casos de micas. En lámina de gas se puede ver en detalle la deformación que sufre el microclino, con todo su borde, digamos, con sus bordes recristalizados, y rodeado de esta matriz de grano muy fino de feldespatos, cuarzo y micas. En el caso de los porfiroclastos de plagioclasa, en algunos casos se encuentran rodeados por bandas ribbon de cuarzo, en contacto con microclinos altamente deformados, y rodeados por una matriz recristalizada de grano fino de cuarzo y feldespatos. También se encuentran texturas de núcleo y manto,
donde tenemos núcleos de feldespato rodeados por bandas ribbon de cuarzo y la matriz de grano fino recristalizada, y además micafish de biotita y muscovita altamente recristalizados. A modo de conclusión, se puede mencionar que si bien las litologías reconocidas permiten interpretar que los dominios descritos representan pequeñas escamas que muestran diferentes exhumaciones, que esto podría ser el resultado del ascenso del complejo metamórfico Pringles durante la compresión famatiniana, de acuerdo al modelo que propone Morosini y otros en 2020, la cinemática observada en la faja deslizada indica movimientos con un importante componente transcurrente, principalmente dentro del dominio oriental. Esto podría corresponder a reactivaciones ocurridas con posterioridad a la etapa de macroexhumación, y estos movimientos transcurrentes han sido interpretados como parte de protagónico, permitieron el emplazamiento del batolito de las chacras Piedras Coloradas, según Sigismund y otros en 2010, y también según López de Lucci y otros en 2007. Quería agradecer a la Comisión Tectónica por la revisión del resumen, a Olga y Hugo Pérez del puesto del Pantanido, a la familia Pérez del puesto Palos Cortados y a Marta y Juan Pérez del puesto de la Ciénaga por recibirnos muy amablemente y permitirnos acampar y recorrer sus campos. Al proyecto en que esté marcado este trabajo, el 031818, Geología del lapso precámbrico superior al Mioceno de la provincia de San Luis y regiones circunvecinas, y al Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Si el autor está presente, puede activar el micrófono y la cámara. Y si hay preguntas, por favor, adelante. ¿Qué tal, Damián? Buen día, Damián. ¿Qué tal? Yo tengo Buen una día, consulta. Sebastián. Bueno, en primer lugar, felicitarte. Súper detallado el laburo. Me surge una duda cuando vos hablas ahí de esos movimientos transcurrentes hacia el Devónico, y te quería consultar qué opinión tenés sobre la posibilidad de que esos movimientos se extiendan más allá del Devónico, hacia, digamos, el Carbonífero, por ejemplo. ¿Hay alguna evidencia, más allá de esto, digamos, del trabajo de Sigismund, hay alguna evidencia de campo? Eh, Sé que hay unos puchos creo que hay unos lamprófilos también ahí por la sierra, ¿no? Que dan edades carboníferas. ¿Hay alguna posibilidad de que parte de estos movimientos se asocien a estadios digamos, post-achalianos, sensulato? Lo que hay digamos, hay una faja deslizada del río Guzmán que está datada, la última edad que da es silúrico devónico, pero muchos autores, digamos, entre ellos López de Lucci en 2017, que sigue realizando, digamos, estas reactivaciones, ellos lo atribuyen al devónico, a la apertura de estas sisadas, digamos, estos movimientos a la apertura de los canales donde ascienden los magmas y todo esto asociado al pachaliano. Hay muchas, en las fajas deslizada siempre lo que está presente es una reactivación de bajo grado de sericita. Yo también lo he observado en el campo de esta faja deslizada. Podría ser posible, hay personas, no conozco trabajos publicados sobre eso, pero que dicen que sí, que estas sisadas se podrían extender a algún movimiento carbonífero, digamos, algo más progresivo. Pero sí, las cisadas tienen reactivaciones en menor grado, digamos, en los pistos verdes hay bastante destrucción en varias de estas zonas de cisadas. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos en tiempo. Muchas gracias, Damián. Gracias a todos, muchas gracias, Weber. Seguimos. La próxima charla es análisis de la deformación de las unidades metamórficas de la Pampa de la Invernada, complejo metamórfico Noboli, Sierra de San Luis.
cuyos autores son Morosini y colaboradores. Bueno, buen día. Yo les voy a presentar un trabajo denominado Análisis de deformación de las unidades metamórficas de la Pampa de la Invernada, Complejo Metamórfico Nogolí, Sierra de San Luis. Para contextualizar, la Sierra de San Luis se encuentra ubicada en el sector austral de las Sierras Pampeanas Orientales, y este trabajo se localiza particularmente en un sector denominado Pampa de la Invernada dentro del Complejo Metamórfico Nogolí. En este sector afloran, digamos, podemos reconocer tres dominios estructurales. El dominio oriental, que está conformado por rocas migmáticas; el dominio central, que está formado principalmente por esquistos intercalados con cuarcitas y bancos de metabasitas; y en el dominio occidental, el Plutón Río Claro. Bueno, el dominio oriental, esta es una apariencia del dominio oriental, es un bloque de migmatitas, principalmente son metaxitas, donde a veces se puede reconocer, digamos, la estratificación sedimentaria S0. En el dominio central, las rocas, a diferencia del dominio oriental, presentan menor grado metamórfico, no llegan al grado de anatexis, y bueno, se encuentran los esquistos, las cuarcitas, y aparecen rocas metaígneas máficas, que nosotros denominamos como metagabros, pero aparecen también metaorlenditas, metadiabasas, metamicrogabros, por lo que la diferencia textural que tienen estas rocas a nosotros nos permite interpretar un complejo intrusivo máfico estratificado. En el dominio occidental, bueno, aflora el Plutón granítico Río Claro, que Fongós y colaboradores en el 2002 dataron en 490 más o menos 15 millones de años a través del método uranio-plomo en zircón convencional. Esta roca está fuertemente foliada. Si hacemos un análisis de la estructuración del sector, nos vamos a focalizar en la parte central, que es donde mejor se pueden observar los elementos estructurales y la superposición de elementos estructurales. Pero aquí podemos observar claramente una superficie C0, que sería la estratificación sedimentaria, es la intercalación entre bancos pelíticos y cuarcíticos, digamos. Por lo general hay muchas cuarcitas intercaladas, y dentro de estas cuarcitas nosotros podemos observar una foliación continua, M1. Entonces pensamos que, digamos, hay un paralelismo entre la superficie C1 y la superficie C2. En algún momento, entre el desarrollo digamos, en algún momento probablemente previo al desarrollo de la superficie C1, o contemporáneamente, se intruyen los filones capas de estas rocas máficas, ¿no? Lo que nosotros podemos observar en algunas muestras de filitas es que aparecen unos porfiroblastos de cordierita que podrían estar relacionados a un metamorfismo de contacto vinculado con la intrusión de estos cuerpos máficos. Luego viene una fase deformacional de 2 que se puede, digamos, reconocer a través del desarrollo de pliegues F2 apretados a isoclinales, cuyos planos axiales forman una superficie S2. En bancos esquistosos o filíticos se desarrolla un clivaje de crenulación con recristalización parcial, digamos, de filosilicatos. Las orientaciones y las disposiciones, si bien predominantemente son norestes, van a depender del tercer plegamiento, digamos, que se genera en el sector. Esta es una fotografía donde se puede observar muy bien la relación entre la superficie S0, esto es un banco cuarcítico, y cómo se desarrolla una esquistosidad dentro del banco paralela a la forma del banco. Y luego, bueno, tenemos, por supuesto, el plano axial de estos pliegues, que son las superficies S2. La superficie, digamos, la tercera fase formacional de 3 es una fase formacional que nosotros podemos reconocer a través de varios elementos estructurales. Nosotros creemos que asociados a la tercera fase de formación se genera el emplazamiento, se desarrolla el emplazamiento del Plutón Río Claro como consecuencia, digamos, de la deformación a través de cizallas dúctiles, ¿no?
tenemos fajas de cizallas dúctiles que nosotros denominamos S3MI por milonitas. Es una deformación muy penetrativa en el sector, de hecho toda la zona es una gran zona de cizalla, y a su vez se generan pliegues asociados a esta deformación no coaxial. Por lo tanto, existe una partición de la deformación durante el evento D3. Las fajas realmente tienen rumbos nor-norestes y bulsamientos de altos ángulos, y las lineaciones mineral por lo general hunden con altos ángulos en varias direcciones. Pero básicamente esto es el límite entre el plutón Río Claro y el dominio central, y se puede observar claramente el límite, y las lineaciones de estiramiento que se observan en estas paredes indican que es de alto ángulo. Bueno, los pliegues F3 y las superficies axiales de esos pliegues F3 tienen rumbo noreste, básicamente, y los ejes de charnelas están buzando hacia el noreste con moderado a alto ángulo. Esto sería, por ejemplo, una interpretación. Esta es la superficie S0 más S1 en el sector. Estas serían las capas de anfibolitas. Están plegadas por un primer plegamiento, S2, y luego tenemos un tercer plegamiento que genera esta superficie S3A. Esto es un modelo, digamos, un ejemplo de afloramiento de cómo este sistema, digamos, o esta superposición de elementos se puede observar a varias escalas, ¿no es cierto? En síntesis, digamos, lo que tenemos acá es un fractal de lo que sucede en el complejo a gran escala, y podemos ver claramente, digamos, cuál es la superposición de estos elementos, y bueno, en definitiva lo que tenemos aquí es una figura de interferencia, un patrón de interferencia tipo 3 de Ramsay. Esto sería, por ejemplo, bueno, una fotografía de un bosquejo mientras nosotros estábamos realizando la interpretación, y claramente se ve que las estructuras están fuertemente verticalizadas. Acá las zonas de cizalla son verticales y se produce el replegamiento de un primer pliegue, ¿no es cierto? Aquí la fotografía estaría indicando más o menos la dirección de inmersión de los ejes de charnela del tercer plegamiento. Luego también tenemos un plegamiento que está más asociado a los planos de la foliación milonítica, como es este caso. Esto es dentro del plutón de Río Claro. Vemos muy bien cómo la deformación progresiva primero pliega un dique y luego lo desmembra, ¿no es cierto?, a través de la cizalla. Y por último tenemos una cuarta fase de formación, que ya es una deformación discreta. Son fajas de cizalla mucho más discretas y regionalmente se separan entre sí, digamos, no son penetrativas en el sector, y forman los SENS regionales o estructuras SC' de gran escala, ¿no? Esto es más o menos como se pueden observar estas estructuras en imágenes satelitales. Tienen potencias reducidas, entre 20 y 30 metros de potencia, no más que eso, y sí, lo que vemos acá que las lineaciones minerales o las lineaciones de estiramiento son horizontales, indicando un movimiento transcurrente. Y lo que genera en la roca es oblitera todas las estructuras previas y genera milonitas y ultramilonitas. Entonces, una síntesis de cómo nosotros interpretamos la evolución del sector es que tenemos una cuenca sedimentaria donde se intruyen en algún momento estos sills o filones capas de rocas máficas. Hay una deformación, digamos, hay el desarrollo de una estructura, una superficie paralela a la superficie de estratificación S0. Luego hay un evento contraccional que lo que hace es me pliega toda la secuencia con pliegues apretados. Luego tenemos una deformación no coaxial, que es la fase de formación al D3, que me produce las zonas de cizalla, la yuxtaposición de los dominios estructurales y el emplazamiento de los cuerpos graníticos en el sector. Y por último tenemos estas fajas de cizalla asociadas a una cuarta fase de formación, que lo que nos estarían indicando es un enfriamiento del sistema. El sistema ya no puede, digamos, generar exhumación de los dominios estructurales, y comienza a haber un escape lateral y deformación con fajas de cizalla de rumbo en el sector, que sería, digamos, el último evento que nos permite cotejar la historia del basamento. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Si hay preguntas, por favor.
Sí, Augusto. Hola, Roberto. ¿Cómo andas? ¿Qué decís? Muy lindo lugar de estudio. Clarita la charla. Te quería preguntar una cosa. La relación, o sea, del D2 con el D3, si no me equivoco, o sea, son plegamientos coaxiales que te dan las estructuras de interferencia de tipo 3, ¿no es cierto? Sí. ¿Los ejes de D2 y D3 son paralelos? Son Sí, paralelos. evidentemente son paralelos. ¿Y la alineación asociada, cómo está con respecto a los ejes? Y como a 90 grados, más o menos. O sea, ¿está horizontal? No, están inclinados, pero en la orientación, digamos, distinta a la orientación de los ejes, ¿cierto? Sería perpendicular. Perpendicular a los ejes. Sí. No, es una pregunta simplemente. ¿No has pensado que podría haber como o sea, la D2 y la D3 que sean progresivas y no dos cosas independientes? Sí, a ver, nosotros creemos que todo es una deformación progresiva en el sector, digamos, pero que se parte la deformación a partir de la tercera fase de deformación, que es cuando comienzan a justaponerse los complejos. Claro. En ese momento nosotros la deformación, por eso aparecen varios elementos estructurales asociados a esa fase deformacional. Pero sí creo que es una deformación progresiva. Que es posible que en principio, digamos, esté más relacionada a una sisada pura, por decirlo de alguna manera, hasta que el sistema no puede plegarse más y comienza, digamos, la deformación no coaxial. Y nosotros creemos, aparte, que está toda relacionada al ciclo fomatiniano. Está bien. Está bien. Y digamos, la cartografía que vos mostrás en esa faja, ¿no te sugiere que de golpe eso habría evolucionado en otro lugar y en algún momento todo se imbricó y te aparece una cosa al lado de la otra, como si fuera una escama deformada? Podría La ser posibilidad de también, una escama deformada. Sí, podría ser. Por ahí nosotros en los modelos medios como que simplificamos esa interpretación, no nos metemos en eso, pero podría ser que en realidad las estructuras ahora las estamos viendo verticales, pero en una etapa o en un momento de su historia estaban más bien horizontales. Pero no lo podemos saber, digamos. Aún falta hacer estudios. Lo que más nos interesa ahora es tratar de sacar el timing de la deformación, tratar de poder ver cuándo sucedieron cada una de estas fases de formación, que es un trabajo que todavía nos queda pendiente. Está bien. Gracias, muy lindo trabajo, che. Bueno, gracias, Roberto. ¿Tenemos tiempo para unas preguntitas más? Bueno, podemos seguir con la próxima charla, Gracias. que es estrategias analíticas para entender la deformación progresiva, de Oriolo y colaboradores. Buenos días. La idea de esta charla es comentarles un poco el trabajo que estamos haciendo con varios colegas, ¿sí? Sobre todo en un formato de revisión, por así decirlo, el registro, ¿sí? de diferentes técnicas analíticas del concepto de deformación progresiva. Sí, la deformación progresiva es un concepto, como muchos saben, muy clásico ya de la geología estructural, de décadas, ¿sí? desde la escuela de Ramsay, que sin embargo, en trabajo sobre todo con una mirada más desde la petrología, o la petrocronología y la geocronología, que están bastante en boga en los últimos tiempos, no ha recibido quizás digamos, la importancia que por lo menos nosotros creemos merece, por así decirlo. En línea con esto, la idea de este trabajo es mostrarles, por así decirlo, cuál es el registro, de qué forma podemos ver la deformación progresiva desde la mirada, digamos, de la petrología metamórfica, desde la mirada de la petrocronología, ¿sí? Y en relación a eso, cómo podemos probar o evaluar esta idea con herramientas analíticas que complementan los estudios estructurales clásicos que han sido el enfoque tradicional para estudiar este tipo de deformación.
Por cuestiones de tiempo, me voy a centrar esencialmente en lo que es el campo de la deformación dúctil. Si bien, obviamente, muchas de estas ideas y enfoques uno fácilmente los podría trasladar al campo de la deformación frágil, ¿sí? Pero bueno, por cuestiones de tiempo, la idea general, con algunos ejemplos que tienen acá ilustrados, es que el concepto de deformación progresiva implica un mismo, digamos, y relativamente homogéneo campo de deformación interna, dentro del cual lo que se terminan obteniendo son patrones complejos de deformación. ¿Sí? Pueden ser patrones de plegamiento, patrones combinados de plegamiento, acá tienen algo de boudinage, aquí tienen otro ejemplo que son los típicos pliegues en vaina, ¿sí? O en el caso de zonas de cizalla, generación de bandas de cizalla, son diferentes ejemplos de estructuras típicamente asignadas a deformación progresiva, pero que a priori, si uno ve, por así decirlo, un patrón estructural complejo, ¿sí? Por ejemplo, si me quedo en este caso y yo analizara por separado y a escala muy regional estos dos segmentos de pliegues, uno podría pensar que en realidad son cosas distintas, que tienen una distinta edad y que responden, por lo tanto, a distintas fases de plegamiento, ¿sí? Esta es un poco la idea general del concepto de deformación progresiva. Entonces, como les decía, me voy a centrar en el campo de la deformación dúctil, y por lo tanto, ¿sí? Es fundamental, digamos, o por así decirlo, la mirada analítica que predomina es el estudio de las trayectorias de presión, temperatura, deformación, actividad de fluidos, composición y tiempo, ¿sí? Y voy a empezar por la T minúscula, por el tiempo, porque es quizás sobre todo para quienes hacen trabajos regionales, la geocronología y la petrocronología son herramientas clave y que hoy por hoy han casi que en muchos lados, lamentablemente, desplazado estudios estructurales y geológicos tradicionales, si bien van a ver que tienen también sus bemoles y que no hay, no hay cuestiones tan ciertas en un sentido epistemológico, ¿sí? Y en ese sentido, concepto que es quizás el ABC de la geocronología, de la termocronología, que es el concepto de temperatura de cierre. El concepto de temperatura de cierre, que surge de la ecuación de Dodson, que es la que tienen acá, en primer lugar está asumiendo, ¿sí? Que la difusión isotópica, que la difusión de los iones, está controlada por lo que se denomina, digamos, lo que sería una difusión volumétrica. O sea, tiene un control esencialmente relacionado a la temperatura. Y eso, sobre todo para rocas deformadas, no es estrictamente cierto en todos los casos. De hecho, les diría muchos casos. Con lo cual ya vemos que desde el punto de vista conceptual la temperatura de cierre es un concepto que puede ser problemático, ¿sí? Sabemos que procesos de recristalización, de neoformación de minerales, de interacciones fluido-roca van a tener un fuerte control, ¿sí? En los sistemas isotópicos que comúnmente utilizamos y que de hecho se van a sobreimponer a la temperatura, o sea que no sería estrictamente válido en todos los casos. Pero incluso si uno asume que son válidos, como tienen acá, por así decirlo, por definición, la temperatura de cierre tampoco me va a dar en ningún caso un valor fijo, ¿sí? Yo no quiero entrar en el detalle, después lo podemos discutir, pero hay múltiples parámetros que van a generar variaciones en la temperatura de cierre para un único mineral, ¿sí? Acá, si por ejemplo miramos el caso de la moscovita, estos son cálculos hechos, digamos, de forma teórica, y fíjense donde variaciones en los tamaños de granos, si yo considero difusión para un cristal de 500 o de 100 micrones, me va a dar temperaturas de cierre variables. Variaciones en este parámetro de cero, ¿sí? Muchos de estos parámetros también se determinan de forma experimental y las calibraciones que existen son pocas, eso también es otra limitación, pero fíjense que este parámetro que va a variar con la presión también me va a dar variaciones para iguales, por ejemplo, en tamaños de grano, en la temperatura de cierre. Y ni hablar que la presión es un parámetro muy poquito estudiado, que está muy poco estudiado en cuestiones de difusión, ¿sí? En difusión isotópica. Por otro lado, vemos también que las tasas de enfriamiento generan variaciones muy significativas en las temperaturas de cierre. Y también, esto ilustrado por las diferencias entre la flogopita y la biotita, las variaciones composicionales de un mismo mineral me pueden dar. Fíjense que en este caso la diferencia es el contenido de anita, y vean que para incluso un mismo tamaño de grano, si tomamos acá la curva de los 500 micrones para un caso y para el otro, las temperaturas de cierre son extremadamente variables. Con lo cual, la temperatura de cierre es un parámetro que hay que evaluar con muchísimo cuidado. Primero, porque incluso si la difusión volumétrica es válida,
tiene un montón de incertidumbres asociadas, y segundo, porque la difusión volumétrica no es estrictamente el único control. En línea con lo anterior, acá les muestro un ejemplo del basamento de los Andes norpatagónicos, donde lo que tenemos son dos secuencias de pliegues isoclinales que nosotros interpretamos como un resultado de formación progresiva. Aquí tenemos las foliaciones asociadas a escala microscópica, y cómo eso se ve, en este caso es una imagen sintética, donde tenemos coloreadas las composiciones y variaciones composicionales de los distintos minerales, y vemos un poco cómo se distribuyen estas dos foliaciones S2 y S1, sobre todo en relación a un porfiroblasto de granate, cuya variación composicional nos permitió ver la evolución metamórfica, y cristales de monazita, que fueron los que datamos para entender el metamorfismo. Y en líneas generales nosotros reconstruimos esta evolución, ¿sí?, digamos, con una curva que nos muestra una trayectoria horaria, ¿sí?, primero en un segmento progrado y luego retrogrado. Perdón. Las monacitas nos dieron una edad cercana a los 300 millones de años, ¿sí?, esto es carbonífero, y acá hay que empezar, como les decía antes, a tener en cuenta que no todo es un problema de temperatura, y esto es particularmente relevante para la monacita. Lo que hicimos fue plotear también los campos de estabilidad para la monacita en comparación con la alanita, ¿sí?, con distintos contenidos de calcio. Vean que a mayores contenidos de calcio se me desplaza hacia la derecha la curva del equilibrio monacita-alanita. Y considerando unas estimaciones, haciendo unas estimaciones groseras de cómo estaría para el caso de las rocas que nosotros estudiamos, lo que podemos decir es que esta edad en monacitas están vinculadas a nucleación de cristales, posiblemente a condiciones cercanas al pico térmico o incluso ligeramente por debajo, o sea, dentro de lo que sería el segmento retrógrado. Y en este sentido, toda esta evolución prograda, ¿sí?, este S1 y F1 en particular, estaría digamos, siendo ajustado por esta edad de 300 millones de años, que representaría una edad mínima. Esto quiere decir que la mayor parte de toda esta trayectoria metamórfica, esta deformación progresiva que vemos, sería previa a los 300 millones de años dentro de lo que sería el carbonífero superior. Entonces fíjense qué importante es entender un poco, por ejemplo, las condiciones de estabilidad de los minerales que vamos a datar en el contexto de las trayectorias metamórficas y obviamente de la deformación asociada. Y en estas mismas rocas, otra cosa que pudimos detectar gracias al estudio de inclusiones fluidas fue un pequeño mineral bastante poco abundante, que es la ferropirosmalita. La ferropirosmalita es un filosilicato, ¿sí?, rico en hierro, que, y acá esto lo destaco porque creo que es una cuestión fundamental y que me hace pensar que en la importancia de las inclusiones fluidas en el estudio de rocas metamórficas. Una vez que calentamos estas inclusiones en la platina de calentamiento, lo que obtuvimos fue la formación de un anfíbol, ¿sí? Esta ferropirosmalita da lugar a la formación de este anfíbol, que según su señal Raman, tendría una composición, es un poco variable, ¿sí?, pero que va entre una ferroctinolita y una oxita. Y en definitiva, esto nos está mostrando, gracias al estudio de las inclusiones fluidas que funcionan como un sistema cerrado, que tenemos esencialmente metasomatismo. Y si estoy viendo metasomatismo en estas rocas metamórficas, tengo que tener mucho cuidado, por ejemplo, si quiero hacer una pseudosección. Y en ese sentido, ¿sí?, la muchas veces vapuleada termobarometría convencional, creo que puede ser la ayuda, ¿sí?, para poder, en casos donde tenemos evidencia de metasomatismo, evitar trabajar con pseudosecciones, porque justamente si tenemos metasomatismo estamos violando, ¿sí?, el principio, que sería que digamos, el principio básico, que sería que la composición del protolito se mantuvo, ¿sí? Si no puedo garantizar eso, la pseudosección en definitiva es un artefacto. Y si vamos a trabajar con inclusiones fluidas en rocas metamórficas, en rocas deformadas, un posible enfoque, sí, acá hecho de forma muy esquemática de cómo sería desde el campo hasta la petrografía de inclusiones, es trabajar con secciones orientadas, ¿sí?, buscando la orientación de los diferentes trails, ¿sí?, con platino universal. Otro aspecto importante para el estudio de rocas deformadas, ¿sí?, esto es bastante importante sobre todo en zonas de cizalla, donde muchas veces se usa
como paleotermómetro es la orientación cristalográfica preferencial, por ejemplo, de cuarzo, que son estos ejemplos que tenemos acá en rojo. En este ejemplo, que es de la zona de cizalla de Sierra Ballena, en Uruguay, ¿sí? Esto es una zona de cizalla neoproterozoica, sistemáticamente encontramos que las texturas de cuarzo son oblicuas a lo que uno esperaría para lo que sería el marco de deformación interna, o sea, para lo que sería la orientación de las fábricas, o sea, lo que sería la foliación y la alineación. Haciendo un análisis estructural en el campo, combinado con la microscopía, lo que podemos ver es que esta foliación milonítica, que es mayormente un S2, muestra localmente algunos relictos de un bandeamiento de cuarzo interno, ¿sí? Que sería este S1 de acá, y que es lo mismo que vemos al microscopio. Y lo interesante es que a lo largo de estos planos S2, ¿sí? Uno de los minerales más importantes es la mica blanca, ¿sí? La muscovita, que de hecho es la que me define la alineación. Y si vemos la textura de las muscovitas, vemos que sí es coaxial con el marco de referencia. Y por lo tanto, lo que estamos viendo, y es un poco la interpretación, es que como producto justamente de una deformación progresiva de tipo transpresiva, estas fábricas S1 son rotadas de forma pasiva durante la generación de esta S2. Y por lo tanto, lo que estamos infiriendo es que durante S2 no tenemos recristalización dinámica del cuarzo, sino que lo que están operando son otros mecanismos, como para el caso de la muscovita, deslizamientos de borde de grano. Entonces, si esto uno lo llevara a un estudio integral, ¿sí? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tratar de identificar en el campo, ¿sí? Diferentes dominios estructurales que sean relativamente homogéneos y que luego, sobre la base de los datos analíticos, por ejemplo, voy a poder testear si sus variaciones se refieren a variaciones espaciales, o sea, a variaciones temporales, o sea, diferentes fases de deformación, o bien son el resultado, por ejemplo, de partición de la deformación, donde tengo una deformación interna global que se distribuye en dominios, ¿sí? que absorben, por así decirlo, distintas componentes y que solo analizándolos en conjunto me permiten reconstruir el campo regional. Y dentro de eso es fundamental, de nuevo, el análisis estructural mesoscópico, microscópico, y poner en contexto microestructural, por ejemplo, los minerales que vamos a datar, acá ilustrados con la monacita. ¿Sí? Fíjense que tienen dos ejemplos muy contrastantes de estructuras de monacitas, vinculadas a porfiroblastos sin cinemáticos, y acá con estructuras en satélite. Y de nuevo, volviendo al ejemplo que les mostraba de los Andes norpatagónicos, pensar, por ejemplo, los equilibrios de los minerales que vamos a datar. Entonces fíjense que si yo, por ejemplo, analizara estas monacitas, quizás yo obtendría dos picos, que podría decir, bueno, tengo dos fases de deformación, dos eventos de metamorfismo, pero quizás esto es parte de una misma evolución, de una evolución única, solo que una parte no la tengo representada por las monacitas, porque estoy justamente fuera del campo de equilibrio. Y de forma análoga al ejemplo que habíamos visto antes, lo mismo me podría pasar para este caso, donde parte, por así decirlo, de la historia no la estoy viendo con las monacitas, no la puedo registrar, estoy fuera del campo de estabilidad. Y en este sentido, de nuevo, creo que más allá de la importancia, obviamente, y la necesidad de los estudios analíticos, es fundamental poner por sobre todo la geología estructural y la microtectónica. Muchas gracias. Muy bien, tenemos tiempito para algunas preguntas. Sí, me gustaría Seba, hacer ¿estás por pregunta a ahí? Sebastián. Ahí se está conectando. Hola, Sebastián. ¿Cómo va, Roberto? Muy bien, muy lindo tu charla y muy interesante, digamos, en cuanto a los detalles a tener en cuenta, digamos, en los aspectos que son deformacionales y los petrológicos, que por ahí, con toda la razón que tenés, o sea, son como poco considerados, como hacemos un alambique entre los dos tipos de datos, ¿no? Me llamaba la atención lo que dijiste de Sierra Ballena. En Sierra Ballena, ¿vos estás considerando esas fábricas que ves como SC o como bandas de cizalla? No, en Porque, realidad, digamos, o sea, tienen una forma que uno podría decir SC-like, pero no lo son.
en realidad, porque, o sea, son, digamos, foliaciones superpuestas, pero que no serían SC estrictas, básicamente porque no serían estrictamente contemporáneas, Claro, sino que en o sea, realidad... son bandas de cizalla entonces, estrictamente. O sea, se generaron en distintas épocas, son dos eventos Sí, 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 distintos. sí, son cosas, sí, sí. O Perfecto. sea, dentro de un marco de formación progresiva, pero viene una y después la otra se le sobreimpone. Ya, está bien, sí, porque es el problema de las fábricas SC, si son contemporáneas o no. Es decir, por ejemplo, asociado al cuarzo, que sería la fábrica S, no tenés micas, es únicamente cuarzo puro. Quizás la hubo, pero en realidad fue totalmente recristalizada y retrabajada por la segunda etapa. O Ajá. sea, porque lo que sí, o dicho de otra manera, el registro viejo lo guardan solo las microestructuras del cuarzo y la orientación cristalográfica preferencial del cuarzo, y esa fábrica está, por así decirlo, rotada de forma pasiva, si se quiere, por la segunda fábrica, que queda mejor definida por las micas blancas. Porque de hecho hay unos granitos, unas milonitas graníticas con biotita, y las biotitas son también oblicuas como los ejes de cuarzo. O sea que la biotita también guardaría un registro, digamos, de formación pasiva, por así decirlo, que lo registran mejor en realidad las micas blancas, que son las miloníticas de las S2, y que se asocian más que a deformación, a mecanismos de deformación intracristalina de cuarzo, a cosas tipo deslizamiento en bordes de grano, cosas por el estilo, asociado a las micas, digamos, ¿no? O sea, no habría recristalización dinámica del cuarzo asociada a esa segunda fábrica. Sí, porque digamos, me pareció, o sea, que eran bandas de cizalla, porque si vos tenés la fábrica del cuarzo, esa que te da fuera de contexto en cuanto a los ejes X y Z, por ejemplo, es debido a que ha habido una segunda fase, que sería la S2, y puede haber una rotación pasiva de los cuarzos, y cuando vos haces una fábrica de ese cuarzo, te va a dar ejes, en ese caso, distribuidos en un círculo máximo o en un círculo menor, depende de cómo haya sido la relación entre las dos deformaciones. Porque normalmente vos tendrías, si supongamos que es un evento progresivo, ¿no es cierto? Un evento progresivo, tendrías que la alineación que tienen las muscovitas de la fábrica S2 tiene una relación, por ejemplo, de perpendicularidad o oblicuidad constante con respecto al eje C del cuarzo. En este caso lo podés tener cruzado. Pero también puede ser que si es progresivo y tiene condiciones de temperatura, digamos, que permitan que el cuarzo se deforme, o sea, se ponen en funcionamiento otros sistemas cristalográficos y tenés el cuarzo desorientado con respecto a la segunda fase. Yo creo que la fábrica ahí del cuarzo y la relación que tiene con la muscovita y las lineaciones de esa muscovita son clave, pero si es una banda de cizalla, que uno puede decir, bueno, la S1 tiene una edad y la S2 tiene otra edad, bueno, es como que sí, digamos, se puede pensar en esos términos, pero si es progresivo, que una fábrica SC estándar, es decir, ahí habría algún problema de que está actuando el cuarzo de alguna manera, deformándose mientras se forma el S2. Sí, es un poco, digamos, la interpretación es un poco esa. O sea, lo que no parece haber de forma muy clara es activación de deformación intracristalina del cuarzo durante la segunda etapa, y por eso quedan rotados de forma pasiva. O sea, la rotación oblicua, digamos, la orientación oblicua la vemos justamente porque la referencia son los planos de las milonitas y las lineaciones que definen justamente las micas blancas. Claro. Entonces, respecto a esas micas, están rotados. El problema que tenemos para hacer una reconstrucción de cómo fue exactamente eso es que, salvo ese ejemplo que yo mostré así en el campo, donde uno localmente puede encontrar como un pequeño pliegue isoclinal o una charnela, así una cosa desenraizada de esas bandas de cuarzo, en muchos lugares está todo tan retrabajado por esa S2 milonítica que O sea, que uno no borra ve todo. claramente la evidencia para decir, bueno, ok, esto está rotado de esta forma. Entonces, digamos, un poco que llegamos con observaciones puntuales y tratando de justamente comparar, pero no podemos, digamos, de forma muy, muy robusta hacer una reconstrucción, digamos,
derrotando, por así decirlo, el efecto de la S2 con respecto a la otra, porque es muy pervasiva esa deformación milonítica. Gracias, muy linda charla. Gracias, Roberto. Bueno, estamos justo en hora. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos. Vamos con la última charla antes de la conferencia. Es emplazamiento y petrología del complejo volcánico plutónico Huingancó, Cordillera del Viento, provincia del Neuquén, de Pernich y colaboradores. Este trabajo tiene como título Emplazamiento y petrología del complejo volcánico plutónico Huingancó, Cordillera del Viento, provincia de Neuquén. Los autores son Sebastián Pernich, quien les habla, Sebastián Asís, Víctor Ruiz González, Carla Puig Domenech, Delfina Aguilar, Darío Orts y Claudia Zafarana. El objetivo de este trabajo es estudiar el emplazamiento de los plutones pérmicos que afloran en el anticlinal Cordillera del Viento, una estructura, un alto estructural formado durante la erosión andina, más precisamente durante el Cretácico. Y esta anticlinal, esta zona, la Cordillera del Viento, esta anticlinal Cordillera del Viento, está comprendido dentro de lo que sería la provincia geológica de la Argentina Norte. Las rocas de estudio son los plutones del complejo volcánico plutónico Huingancó, definido por Jean Bias y colaboradores en 2007. Este complejo está integrado por una fase intrusiva, en la cual está compuesta por unas fases granodoritas de 282 millones de años y una fase de mozzarellito de 259 millones de años, datados por Sato y colaboradores en 2008. La fase extrusiva está compuesta por las sedimentas de la formación Apremia, datada en 282 millones de años, 281, perdón, por Suárez y colaboradores en 2008, y diques andesíticos y asitas anfibólicas. Las rocas de caja de los plutones son las rocas del grupo Andacollo, más precisamente las sedimentitas de la formación Guaraco y las tobas segnimitas de la formación Arroyo del Torreón. El grupo Guaraco son las secuencias de edad carbonífera. Como roca de caja se puede encontrar a la formación La Premia. Como se puede observar en el mapa, las unidades de color rojo que se observan aquí corresponden a la fase de monzonganito. En cambio, las unidades naranjas de estas que están aquí corresponden a la fase de granodorita. Como se puede observar, estos plutones forman una zonación inversa, es decir, una zonación inversa, que quiere decir que las fases más ácidas se encuentran en los bordes de los plutones. En este caso, estando en los bordes la fase de monzonganito. La fase granodorita está atravesada en realidad por unos diques apríticos de escasos centímetros hasta medio metro, como mucho, y también por diques andesíticos, pero estos también son centimétricos a métricos. También poseen estas fases enclaves microgranulares máficos, en algunos localmente con orientación. Estos enclaves tienen una orientación preferencial. Estas granoditas también están intruidas por las asitas anfibólicas, que son de las fases extrusivas o tardías del complejo. Y en este caso, en la figura C, se observa cómo la asita anfibólica intruye con contacto sinuoso a la granodorita. La fase de monzonganito también está intruida por estos diques aplíticos y por estos diques andesíticos, pero no posee enclaves microgranulares mágicos. Fotográficamente, la fase de granodorita está compuesta por cuarzo con bordes de hidratación de grano, plagioclasas con alteración acericita, felespatos potásicos, anfíboles y escasas biotitas. Como da la alteración, se encuentra la clorita, que usualmente está reemplazando a la biotita, y en algunos casos alrededor de clots de anfíboles. Como unidad de accesorios se encuentra la magnetita. La fase de monzonganito está compuesta por cuarzo, con plagioclasa, cuarzos, microclino y biotita, aunque localmente muscovita. La clorita también está presente en estas rocas y está como reemplazo o alteración de biotita. Con respecto a la MS, la anisotropía de susceptibilidad magnética es un método que sirve muy bien para poder determinar la fábrica interna de los plutones. Básicamente
se puede obtener información sobre la foliación magnética y lineación magnética, que es básicamente la orientación preferencial de los minerales que pueden adquirir una remanencia magnética. Se obtienen resultados tanto por parámetros escalares como vectoriales. Los parámetros vectoriales corresponden a un elipsoide, una elipse cuyos ejes, K1, K2 y K3, son los ejes que yo utilizo para poder determinar las foliaciones magnéticas y las lineaciones magnéticas. El promedio de estos tres ejes se llama susceptibilidad magnética promedio o media, que es KM, y cuando este valor es mayor a 4 por 10 a la menos 4, se dice que la roca es ferromagnética, es decir, que los minerales que están adquiriendo el magnetismo en este caso son minerales ferromagnéticos preferentemente. En el caso de la granularita, su valor excede a este umbral, por lo tanto es ferromagnético. En cambio, la facies monzonanito tiene un valor menor a 4, y por lo tanto se considera una roca paramagnética, ¿sí? Que los minerales predominantes son paramagnéticos. La forma de los elipsoides de estas rocas también, es decir, la relación entre los tres ejes K1, K2 y K3 va a determinar una forma de un elipsoide determinada, que se puede averiguar en base al parámetro de forma T y el parámetro P sub J, que es el grado de isotropía o grado de formación. Como se puede ver en este diagrama, los circulitos son las granularitas y en general están dentro del campo de los elipsoides triaxiales. Y los monzonanitos también, pero ya hay algunos sitios con tendencia a sitios ovalados. Se observó infraestructuras típicas de formación de estado sólido en estos sitios, precisamente en las fases granularitas. Se observa dos sitios con deformación de alta temperatura, básicamente evidenciada por la presencia de cuarzos con una distinción en tipo de tablero de ajedrez y microclinos. Y también se observa, en cuanto al comportamiento de AMS, es que se observa una relación, o se ve una relación directa entre el parámetro P sub J y KM, es decir, se ve esta tendencia lineal, como se puede ver aquí, de ambos sitios, pero esto solo se vio en los sitios con deformación de alta temperatura. Con respecto a los sitios de baja temperatura moderada, se vio que estos sitios tienen subgranos de cuarzo, pero no están organizados en bandas. Los sitios, se usaron también sitios con deformación de baja temperatura pero intensa, que a diferencia del anterior, los subgranos de cuarzo están orientados en bandas, es decir, la deformación fue más continua, duró más tiempo y la deformación era más intensa. Hay sitios que no se le pudieron hacer secciones delgadas, pero observando el comportamiento de su AMS se pudo determinar o atribuir una posible deformación de estado sólido. Con respecto a los monzonanitos, estos no tienen deformaciones de alta temperatura, solo de baja temperatura moderada y de baja temperatura intensa. Los diques andesíticos, sí, ya las fases extrusivas, son fuertemente ferromagnéticos, como se puede observar en el valor de KM que poseen, y estos diques tienen una alteración pororítica muy intensa, muy pervasiva. Tienen grandes cristales de epidoto y de calcita y de clorita. La clorita está muy abundante, es muy importante. Con respecto a las orientaciones, foliaciones y lineaciones magnéticas de los sitios, en general no se observa una orientación preferencial de los mismos, es decir, se observa una orientación más noroeste-sureste, a este-oeste, tanto las foliaciones como las lineaciones. Las inclinaciones de estas son variables también, pero los sitios con lineaciones subverticales, ¿sí? En este caso son los sitios con las flechitas más cortas, son posibles zonas de alimentación de magma, ¿sí? Es decir, porque las lineaciones son casi verticales. Y no se observó un acople entre los plutones y la roca del Tajo. Con respecto a la geoquímica, estos intrusivos de los plutones, se observó que son en realidad rocas de la serie de calcoalcalinas de tanto potasio, en general poseen fraccionamiento de transclasa y de apatita y de anfíbol. Los monzonanitos son peraluminosos, al igual que las granularitas, según el índice de alúmina, como se observa aquí abajo los valores. Y con respecto a los gráficos de la geoquímica de elementos unitarios, los diagramas multielementales normalizados a condrito de manto primitivo, se observan, según las concentraciones altas de uranio y potasio y torio, podrían estar indicando contaminación cortical. Las anomalías negativas de europio podrían estar indicando el fraccionamiento de plagioclasa en la fuente,
y según las constelaciones de Bario, Niobio y Tantalio, son rocas típicas de arco orogénico, son rocas típicas de arco orogénico. También se obtuvo una edad nueva para la fase granodorita por el método uranio-plomo en el laboratorio de la Teandes. Se obtuvo una edad de concordia de 283 millones de años, que es concordante o es coherente con las edades reportadas para estas fases. Con respecto a la discusión, para ya ir terminando, como se dijo antes, estos plutones forman una zonación inversa y tienen una diferencia de edades de 30 millones de años, lo cual es mucho. Por lo tanto, no pudieron haber evolucionado a nivel de emplazamiento. Los sitios con deformación de alta temperatura estarían registrando el propio enfriamiento, sería atribuido al propio enfriamiento de los plutones. En cambio, los sitios con deformación de baja temperatura serían deformaciones posteriores, posiblemente atribuir a la orogenia andina. Los diques andesíticos tienen una fábrica normal, es decir, las fábricas magnéticas son paralelas, las colecciones son paralelas a las paredes de los diques, por lo que la alteración vista en los dos diques tendría que ser superior, tendría que ser, coetánea con la intrusión de los mismos, si no la alteración hubiera borrado la fábrica magnética. Estos plutones tuvieron que haber sido someros, no pudieron haber evolucionado en el nivel de emplazamiento. Y la falta de coherencia o falta de orientación preferencial de las colecciones y lineaciones magnéticas podría deberse a toda una rotación de bloque producida por toda la exhumación del basamento y la formación del anticlinal cordillera de viento. Por lo tanto, estos intrusivos son someros, se emplazaron en la corteza superior, pero no evolucionan en el nivel de emplazamiento, sino que posiblemente pueden haber derivado de una cámara magmática más profunda. Los sitios con deformación de alta temperatura estarían registrando los últimos estadios de enfriamiento de los plutones, en cambio los que tienen deformación de baja temperatura estarían registrando una deformación andina. La falta de coherencia o de acople entre la roca de caja y los plutones podría estar registrando el mayor o el principal método de emplazamiento por stopping, y que la datación nueva es coherente con las edades reportadas en la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Si está el autor, tenemos un minuto.